Y llega este ratito de radio donde vamos a hablar con los habituales contertulios de la tertulia que denominamos de cine. Y es que tenemos, como siempre, a todos preparados ahí en distintos puntos de nuestra isla de Tenerife para conectar con estos estudios centrales de Radio Realejo. Vamos a darles la bienvenida a Josep Vilageliu, director de cine, que ya debe andar por ahí, por la ciudad de La Laguna. Josep, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué hay? Muy bien, muy bien. Pues seguimos con la ruta y pegadito a donde tú estás, seguramente, salvo que me diga lo contrario, estará Basni Ramos por la capital tinerfeña, director de cine. Muy buenas, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien, como siempre. Muy bien. Más pegadito a donde estamos nosotros, los estudios de Radio Realejos, en la villa de La Orotava, Abel Hernández Belsa. Hombre, me tengo que subir a la azotea para ver si te veo. Abel, un saludo. Buenas, ¿qué tal estás? Venga, un saludo a todos. También como director de cine y como músico y pedagogo, saludamos, debe estar por La Laguna también, al amigo Javier Marrero. Hola Javier, ¿qué tal estás? Hola, un fuerte abrazo para todos. Muy bien. Muy bien. Bueno, y vamos a hablar de muchos temas y especialmente, porque con esto de la tertulia, pues vamos a entrar por un tema, una cosa nos llevará a la otra, pero sí es verdad que siempre todo lo que tocamos aquí es de actualidad y además gusta porque así nos lo hacen saber muchísima gente que nos escucha por la radio de toda la vida, la FM, la 107.9, aunque luego esto se pasa por las redes sociales y en el canal de YouTube. Pues hoy vamos a hablar de cine educativo y como pedagogo que eres, Javier, pues también es muy importante este otro mundo del cine, ¿no? Sí, la relación entre el cine y la educación siempre ha sido muy intensa, ¿no? De una manera, en unos casos de forma más extensa, es decir, películas que han tocado la educación como eje central de la historia que se cuenta, y otras donde la educación aparece parte de... Y eso... Uy, se te entrecorta un poquito. El mundo de la educación pues tiene historias que contar. Es un espacio en el que se viven experiencias y del que se pueden contar muchas historias. Yo quería traer este tema hoy aquí, primero porque me parece una temática muy interesante sobre la que reflexionar y sobre cómo se hace ese cine y a dónde lleva ese cine, que se aparta un poco del estándar del más comercial, unos pero yo quería traerlo a colación básicamente de una película que se estrena hoy en distintos cines, que se llama El maestro que prometió el mar. Es una película que cuenta la historia de un republicano que llegó a un pueblito de zona de Burgos y en donde empieza a transformar la vida de la escuela y con ella del barrio, de los habitantes que viven allí. Es una historia más, un caso más de cine, educación. Podríamos hablar de muchas películas. Desde luego yo tengo tres preferentes que han utilizado mucho en mis clases y que he utilizado en distintas ocasiones. La película de Bernard Tavernier, Hoy empieza todo, película oral fantástica. La película de Nicolas Filbert, Ser y Tener, que es un poco algo más reciente. Y en nuestro campo, pues no, La lengua de las cosas de José Luis Cuerda ha sido y es, ¿no?, un precedente que además conecta muy bien con El maestro que prometió el mar, porque son dos historias parecidas de maestros republicanos, ¿no?, en este caso. En fin, yo creo que la educación y el cine están íntimamente conectados y es una cuestión más del tipo de historias que el cine puede hacer, que puede contar y que además que puede
como es el caso del maestro que prometió el mar, nos puede traer historias olvidadas, y volvemos otra vez a la cuestión de la memoria y de cómo el cine reconstruye pues parte de la historia que de alguna forma ha quedado en algunos casos marginada por cómo se cuentan las grandes historias, en este caso de la educación en nuestro país. Barney. Pues mira, yo tengo un recuerdo maravilloso de una película que empecé a ver y me quedé como, bueno, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y me pareció una auténtica obra de arte. Creo que se llama, no estoy muy seguro si se llama El camino a casa o De regreso a casa, de Zhang Yimou, del director chino Zhang Yimou, y contaba la historia de un profesor que, bueno, pues lo destinaron a dar clases en un pueblo en concreto. Y bueno, en estos pueblos, claro, está ambientado en principios del siglo XX, sí, en 1920 creo que está ambientado más o menos en esa época, y narraba un poco sobre todo lo complicado que era que un profesor lo destinasen a dar clase a todo un pueblo en general, ¿no? El tema tal, y cómo se enfrentaba a todo eso. Y luego, pues claro, como la chica que se encargaba pues de lavarle la ropa y tener en cuenta que le estuviese todo bien y tal, porque los profesores eran como médicos, eran más que médicos, ¿no? Eran como, el profesor, cuidado. Y bueno, cómo se enamora de la chica, y la verdad es que la historia es preciosa, porque después mucho más adelante, ya cuando ellos están viviendo en la ciudad, pues él muere, porque realmente la película es un flashback entero. Él muere y empieza así con la muerte de él, y la madre le explica a su hijo el por qué tienen que llevar obligatoriamente el cuerpo de él a ese pueblo donde él dio clase. Pero el hijo dice, pero es que no tenemos dinero para llevarlo, pero es que tal, que no sé qué. Y la madre entonces le cuenta toda la historia, qué fue lo que le ocurrió a él y por qué amaba tanto ese pueblo como para querer ser enterrado allí. Y la película, de verdad, es una obra maestra. Creo que es el camino a casa o De regreso a casa, no estoy muy bien, pero es del director Zhang Yimou. Creo que la hizo después de La linterna roja. Y es una maravilla. La verdad es que ahí aprendes bastante del papel del profesor de pueblo en la época antigua, o sea, en la época antigua no, más reciente, pero tampoco no hace mucho, en China. Y la verdad es que eso, como luego hay películas sobre enseñanza y tal, pues pues está el típico cine americano que te enseña las típicas historias de alumnos díscolos que no hay cómo meterlos a camino, y gracias a la educación y a los profesores pues acaban acaban creando pues eso, una serie de cambiando su personalidad y adaptándose a otro tipo de cosas, como El indomable Will Hunting, por ejemplo, que también es una maravilla de película. Y la verdad es que el cine, lo que es el cine en la educación, hombre, ahí es bastante llamativo verla, porque claro, tienes que contar historias que sean interesantes, y dentro del mundo de la educación pasan un montón de cosas, pero claro, no siempre acaban bien, y siempre que haces una película, pues lo tuyo es hacer algo que acabe bien. Y en este caso, vamos, hay un montón de películas súper interesantes sobre la educación y sobre el profesorado en sí, que yo creo que merecen ser revisadas. Sí, fantástico. ¿Y Josep? No, esto realmente es un género, ¿no? Porque lo que comentaba, el cine francés tiene ahora la tira de películas sobre profesores que tienen que marcharse a los banlieues, a las zonas estas degradadas de las periferias de París, que se encuentra allí con una especie de campo de batalla, y cómo va resolviendo todos los problemas y todo lo que va. Son películas que a fin de cuentas reflexionan sobre la sociedad en general, ¿no? Un poco como que la escuela es un microcosmos. Y además lo que me estaba recordando es la película quizá más extravagante sobre un tema de la relación de los maestros, que es una película afgana de hace 20 años, se llamaba La Pizarra, en la cual había pues un profesor que iba con una pizarra que la tenía colgada de la espalda y cruzaba un montón de montañas, valles, ríos para llegar a los pueblos y dar clase. Y era el profesor el que tenía que buscar a los alumnos, porque bueno, el sistema era totalmente como contrario, ¿no? O sea, es el maestro el que tiene que buscarse a sus alumnos para poder ejercer su profesión, ¿no?
y entonces también era una historia absolutamente tremenda. Y bueno, y hay películas también que va desde el preescolar, ¿no? Películas fantásticas de maestros en un pueblo con los niños chiquititos y tal, hasta cuestiones sociales tremendas de niños, digamos, dejados de la mano de Dios y que con los padres y que se suicidan con los hijos incluidos en el cine francés, hasta el tema en la universidad, ¿no? Pero el problema es que quiero dar un poco la vuelta a todo esto, que es que claro, estamos hablando de películas, digamos, de maestros, donde los maestros son los protagonistas, o la escuela es el lugar donde transcurre la acción, pero también tenemos que hablar de que el cine tiene una vocación pedagógica tremenda, ¿no? Es decir, el cine enseña algo, siempre enseña alguna cosa, ¿no? Aun incluso las películas como más narrativas, más de aventuras, más no sé qué, ¿no? Siempre hay algo en el cual tú puedes ir a ver una película y siempre aprenderás algo. Aprenderás costumbres, aprenderás cómo se vive en otro territorio, aprenderás algo de la historia, ¿no? Y te harán reflexionar. Y bueno, Rossellini, por ejemplo, en un momento dado de su vida, después de ser uno de los maestros o de los directores más importantes del neorrealismo italiano, pues lo que ocurrió es que llegó un momento en que dijo, no, se acabó el cine, ¿no? Me voy a dedicar a hacer pedagogía y a hacer películas históricas de verdad. A hablar pues de los reyes, hablar de las civilizaciones, hablar de los cambios históricos. Y él decía, no, el cine tiene, ya no voy a dedicarme a contar historias, me voy a dedicar a enseñar a través del cine. ¿Y Abel? Bueno, en principio decir que el tema del maestro, la película que acaba de comentar Javier, es muy, muy interesante, muy actual, y que tiene que ver con las viejas historias de la España negra, de la España que todavía está oculta, de la que quiere recuperar la memoria de los desaparecidos, de los que están enterrados, que aún no se han descubierto, de la gente que sigue buscando a sus familiares porque no los han encontrado, y entronca precisamente con la historia, con la pedagogía, como dice, de un maestro de la República que era algo extraordinario, en cierta manera, bueno, al menos en lo que yo he podido ver. Como es un cine de reflexión, yo esperaré a que pueda yo bajarlo, sentarme y verlo con la gente. De todas maneras, a mí particularmente me ha interesado el cine pedagógico y hay una prueba. Yo tengo un documental llamado, que por cierto se va a exhibir el próximo martes, el aula etnográfica Manuel de Falla, que es la experiencia etnográfica de un colegio de La Orotava, en este caso de Barroso, de una zona de los Altos de La Orotava llamada Barroso, donde hubo una experiencia formidable, y en este caso el documental lo que hace es reflejar el trabajo de gente entre 12 y 15 años, titulado El hábitat de nuestros mayores. Se quería recuperar a través de una investigación etnográfica cómo vivían las familias en 20, 30, 40 años, que eran pajares. Y entonces esta película, este documental, yo les he comentado que ha ido a Finlandia, que en Finlandia ha tenido buen recibimiento, han tenido que subtitularla en inglés, y se ha dado pues en muchos colegios y en un par de universidades. Este tema que ha sacado Javier es un tema interesantísimo, que lógicamente, como todas las cosas, hay que verla, hay que hablar sobre ello y muchísimos más. Y el tercer apunte es que la semana pasada dimos en el foro en el Instituto de Estudios Hispánicos, pusimos Closet, que era precisamente la historia de dos pibitos. Se hablaba de bullying, se hablaba de sentirse raro, se hablaba de la influencia de la masculinidad entre la gente joven, en cierta manera los convencionalismos sociales, y concretamente dos personas nos han felicitado por nuestro programa de Cine Canario. Pues Javier, después de toda esta ronda con los compañeros, ¿qué más cositas se puede aportar? Bueno, bueno, primero quiero subrayar
Se entrecorta, Javier, se entrecorta un poquito porque no te escuchamos absolutamente nada. Antes se te escuchaba, pero ahora se empezó a entrecortar. Pero vamos ahora. A ver si ahora sí, ahí, vale. No, decía que subrayo el apunte de intervención de Josep de esa vocación pedagógica del cine, que añade una dimensión y una intencionalidad diferente a la historia que se cuenta, ¿no? En la medida que esa intencionalidad pretende ir más allá y para abrir en la medida que posibilita una reflexión sobre la experiencia que se está viviendo y el momento que se está viviendo, ¿no? Yo creo que cualquier película que está mínimamente bien ordenada y organizada, finalmente extrae una dimensión que podemos llamar pedagógica que enseña algo acerca de los personajes, algo acerca de la realidad histórica, algo acerca del momento, o algo simplemente acerca de los sentimientos y de las emociones, ¿no? El cine tiene esta capacidad de representar simbólicamente todos estos aspectos de la vida cotidiana, y en esa medida se convierte en un elemento muy potente desde el punto de vista educativo, ¿no? También, al margen ya de que específicamente el cine con temática y con protagonistas educativos tenga también, como decía yo, un género muy amplio y una larga lista, ¿no? Yo añadiría a los que ya hemos mencionado los 400 golpes de Truffaut, que fue paradigmática en esa trayectoria y en esa forma de contar, o por ejemplo el caso de Almodóvar con La mala educación, ¿no? Una película que dentro de la producción de Almodóvar pasó un poco desapercibida y que sin embargo a los interesados en el ámbito de la educación nos pareció muy relevante y muy importante. Por cierto, una película que ahora mismo viene a colación de el informe sobre la pederastia de la Iglesia Católica, ¿no? Y esa capacidad que tiene el cine de anticipar problemas sustantivos no resueltos en el ámbito de la sociedad, ¿no? En ese sentido hay por ejemplo, películas brasileñas que hablan de historias de cómo determinados niños a los 11 años tienen que vivir en la calle y además buscar su vida, complementar su vida con la educación para intentar ser un poco más allá y ser algo más que lo que pueden ser, o El camino a la escuela, que cuenta la historia de cómo van a la escuela una serie de niños y niñas cada día en el mundo, y van recorriendo kilómetros y kilómetros, en algunos casos hasta más de 10 kilómetros, para poder ir cada día a la escuela, ¿no? En fin, este tipo de relatos en el cine con intención educativa o pedagógica ponen sobre la mesa realidades olvidadas, realidades que están presentes en la sociedad, pero que no circulan en los medios de comunicación con tanta frecuencia como lamentablemente ocurre. A mí me parece es una temática muy atractiva, muy interesante, además de entrar permite además también analizar cómo se construyen estas historias. Detrás de estas películas hay un trabajo etnográfico y hay un asesoramiento de investigadoras e investigadores muy exhaustivo para poder representar la vida de las causas. En el caso que yo mencionaba antes de Hoy empieza todo, Tavernier se rodeó de un equipo de pedagogos y de educadores para poder reproducir con certeza y con calidad el lenguaje y las formas
de cómo se construye una escuela en el norte de Francia, en una zona marginal, con maestras y maestros que viven su profesionalidad en medio de la turbulencia social, ¿no? Pero el Tavernier se asesoró de ese equipo para poder representar fielmente la vida de las escuelas. Y es que la vida de las escuelas es una vida apasionante, porque está llena de historias, de microhistorias. Y quienes hemos investigado la vida de las aulas y la vida de los centros, pues sabemos que en ese pequeño mundo que son los centros educativos, cada día se viven historias apasionantes, ¿no? Historias que merecen ser contadas, ¿no? Bueno, Barney, Josep, Abel, algo más que... Sí, yo quería comentar algo que está de actualidad. En fin, yo sé que es un tema político, pero vale la pena comentarlo porque es que este largometraje es una adaptación de una obra de teatro de Escribano, Francesca Escribano, titulada creo que se llama El mar, visión de unos niños que no lo han visto, o algo de esto, ¿no? Entonces resulta ser de que esta obra fue cancelada en una programación cultural en Burgos por el gobierno municipal de 2 partidos políticos. Entonces, todo esto, profundizar en todas estas cuestiones que estamos comentando es interesantísimo, y comentárselo a la gente, ¿no? Que una película sirve de referencia para hacer un examen, un análisis crítico de la realidad en que vivimos. Y esta película sirve para eso. Por eso decía que esto es cuestión de verla sentadito, con un vasito de vino, con un poquito de queso, y luego, lógicamente, hacer una especie de cineforum, porque es tan amplia las miras en la lectura de la película que vale la pena hacerlo. A mí me gustaría hablar sobre lo que comentó antes, una pincelada que puso Javier, y era un poco la capacidad educativa del propio cine en cuanto a la exposición incluso de la propia época en la que ha sido rodada, y a la hora de ver, por ejemplo, tú ves una película rodada en los años 20, en los años 30, en los años 40, en los años 50, y ya solamente la manera en la que tratan los personajes y un poco la ambientación, aunque bueno, siempre que no sean películas de época, pero solamente la manera que tienen de tratar a los personajes, de tratar a la historia, es un fiel reflejo de la época en la que fue realizada. Entonces, claro, no debemos ver, por ejemplo, una misma historia rodada en los años 20, que en los años 30, que en los años 40, que en los años 50, o en la actualidad. O sea, son formas diferentes. Y creo que todo ese tipo de cosas nos aleccionan un poco a cómo han cambiado los tiempos, ¿no? O sea, cómo es la forma de, por ejemplo, una película en los 80. Vemos una película ambientada directamente, una historia ambientada en los 80, y aunque sea de ciencia ficción o lo que sea, tú ves, por ejemplo, cómo va la gente vestida, cómo se tratan entre ellos, qué es lo que hacen, cómo se mueven. Y claro, hoy, por ejemplo, para nosotros que vivimos en esa época, vale, pero para un chico que nació en el 2005, por ejemplo, ver hoy una película ambientada en los 80 es ciencia ficción. O sea, lo verá y dirá, pero esta gente se peinaba así, esta gente iba vestida de esa manera, esta gente jugaba a esto, que no tenían teléfonos móviles. O sea, son un montón de cosas que hacen que uno aprenda muchísimo de la época en la que realmente se hizo, ¿no? Y sobre todo también cómo se tratan entre las personas, el tema, por ejemplo, de el heteropatriarcado, o sea, cómo se trata a la mujer, todo eso lo ves en ese tipo en el cine, ¿no? Y eso te enseña también, ¿no? Te enseña a ver un poco cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado, ¿no? Y luego también está el otro problema, que es el cine histórico, como el cine histórico, que esto ya lo hemos hablado, pero me parece súper interesante también, como el cine histórico, a la hora de intentar contar una historia de época, se cuenta con los parámetros de la actualidad, de cómo se está viviendo en ese momento. O sea, tú, por ejemplo, haces una película sobre romanos y no es lo mismo, aunque sea la misma película, la misma versión, en el año 25 que en el año 45, que en el año 65, que en el año 85. O sea, si hacemos la misma película cada 20 años, no va a ser igual, porque se hace con la perspectiva, estás contando un caso antiguo, por supuesto, pero lo estás contando con la perspectiva de la actualidad.
Y por eso hay que tener mucho cuidado con, por ejemplo, cuando intentas contar algo histórico, o sea, una historia de antes, que obviamente, si está pasada por el tapiz un poco de la actualidad, pues al final acaba siendo, pues más, o sea, acabas desvirtuando un poco el mensaje que quieres dar, que es voy a contar una historia. A mí, por ejemplo, yo recuerdo que en el instituto, me acuerdo yo que la profesora de literatura, yo creo que estaba cansada, estaba aburrida, algo así, y dijo, mira, no se van a leer el Romeo y Julieta, les voy a poner la película de Zeffirelli y ustedes la ven. Y bueno, nuestro Romeo y Julieta fue ir todas las mañanas durante una semana a ir viendo Romeo y Julieta de Zeffirelli. Y esa fue nuestra lectura de Romeo y Julieta, ver una película. Porque era como, bueno, es un texto que es muy fiel al original, y con esto pues perfecto, o sea, con esto vamos tirando para adelante, ¿no? Igual nos pasó también con el Quijote. O sea, lo que hizo con el Quijote fue directamente, pues eso, o sea, enseñarnos la serie. Por lo tanto, aquí, Bagni, se podría decir que aquí la imagen vale más que 1000 palabras en este momento, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Sí, en este caso sí. Hombre, cuando de Shakespeare me parece que las palabras valen más que la imagen. Sí. Pero ahí se ve cómo la información, no, ahora mismo en los tiempos, estamos hablando de cuando yo estaba en el instituto, año 95, 96, por ahí, y ya se dejó clarísimo que la información visual entra mucho mejor que la información leída. O sea, ya nos estamos acostumbrando más a ver elementos visuales que a leer libros, que es algo que no se debería de perder, pero como la inmediatez de lo visual entra mucho más. Entonces, claro, muchas veces dice, mira, ¿para qué vas a tener que estar leyéndote un libro gigantesco cuando lo vas a ver en imágenes y te va a entrar si el texto es muy fiel? Como la serie que hizo Televisión Española con Fernando Rey y Alfredo Landa como Don Quijote y Sancho Panza, que es una serie súper fiel y es maravillosa, porque ese fue nuestro Quijote. O sea, en vez de leerlo, lo que hicimos fue verlo en serie, ¿no? Y ahí ves un poco la importancia también del audiovisual y del cine a la hora de educarte, ¿no? Y de cómo entra mucho más rápido, pues está claro que yo, por ejemplo, en mi caso, las películas de Harry Potter, por ejemplo, sé que vienen de libros, no los he leído, pero yo me he visto las películas de Harry Potter y lo típico, gracias a las películas, muchísimos adolescentes han saltado a leerse los libros. O sea, hay gente que no se haya leído los libros antes de ver las películas. Vieron la película y dijeron, ay, quiero leerme los libros. Y empezaron a generar una bola grandísima de gente que quería leerse los libros de Harry Potter. Y si fue gracias realmente al cine, gracias a las películas. Ahí vemos eso, el poder de educar que tiene muchas veces el cine, ¿no? O sea, a todos los niveles, Por ejemplo, ¿cuántas veces se han dado que en el cine se toca un tema, una película habla sobre un tema, y ese tema después se convierte en objeto de búsqueda de información por parte del 70% de los espectadores que ha tenido esa película, por ejemplo, o que se convierte en un tema recurrente a partir de ese momento? Vamos a poner JFK. Oliver Stone saca la película JFK, es una investigación basada en una investigación real y tal, y bueno, o sea, a ver, nosotros que no vivimos esa época, cuando ves una película como JFK, te saltan las alarmas y empiezas a buscar un montón de información sobre JFK a ver si coincide con la película. O los biopic, por ejemplo, no sé, cualquier biopic de un artista que tú no hayas visto o que no te hayas enterado de su existencia, como por ejemplo Man on the Moon, protagonizada por Jim Carrey, basada en el personaje de Andy Kaufman. Pues yo vi Man on the Moon, me quedé totalmente alucinado con la película y a partir de ahí empecé a informarme sobre la vida de Andy Kaufman y a ver, pues eso, a ver sketches y cositas así que había hecho él, ¿no? Porque claro, lógicamente no lo conocía. Entonces es como todo eso al final acaba enseñándote cosas, ¿no? Cosas que no sabía y que gracias a las películas pues te ha despertado pues ganas de informarte más sobre un tema en concreto, o bueno, sin ir más lejos, ya esto ya es un poco ya el límite, ¿no? Pero Top Gun, cuando se estrenó Top Gun, un récord absoluto de alistamientos en el ejército americano. O sea, vieron Top Gun y todo el mundo quería ser piloto, todo el mundo quería estar en el ejército. Son modas, ¿no? Son modas y momentos. Todo el mundo se compró las gafas de sol que llevaba. Todo el mundo, y la chaqueta de cuero. Y al final generas una moda, generas algo en lo que focalizarte
Y te digo, en ese aspecto, pues también generas una educación, o sea, una educación. Está claro que si tú haces algo, por ejemplo, muchas películas que tienen un mensaje en concreto, que es lo que siempre se ha llamado, ¿no? El final made in USA, ¿no? Pues si que es lo que pasaba mucho en los 80, o sea, muchas películas eran muy bonitas y la gente pues era feliz, parece ser, no sé, o querían sobre todo la felicidad en sus vidas, ¿no? Porque lo veían las películas y Sí, querían seguir así. el poder a lo mejor de los medios, es decir, el cine, lo que vemos allí, eso es un reflejo para el resto, ¿no? O lo que dice la tele, o lo que ves en la tele, o lo que se dice en la Exacto. radio, o sea, El problema está en que hoy en o día, en el periódico, ¿no? En las revistas, ¿no? sí, el problema está en que ese poder que tenía el cine en su momento, que era bueno, era absoluto, o sea, todo el mundo, si veía algo en una película ya lo quería Claro, automáticamente. Ahora ese poder dentro de lo que es, por ejemplo, la temática social y política, lo tienen los medios de comunicación. sí. Y ahí es donde entramos en un conflicto grande. O sea, un medio de comunicación, si va por una vertiente en concreto y informa de una manera determinada, ensalzando unas cosas, Las obviando otras, líneas a seguir, ¿no? exacto, al final acabas tú diciendo lo que dicen esos medios de comunicación si no te has informado por otro tema. Tú hay veces que dices, pero ¿cómo es posible que una persona, por ejemplo en Argentina, entrevistas a una persona que dice, no, ¿usted de qué vive? Dice, yo vivo del subsidio. Dice, ¿y a quién va a votar? Dice, a Milei. Dice, pero ¿usted sabe que Milei quiere quitar los subsidios? Dice, sí. Dice, ¿y aún así lo va a seguir votando? Dice, sí, ¿por qué no? Y tú dices, ¿cómo ha llegado hasta ese punto? Hasta ese punto de decir, es que me va a dejar sin dinero y ahora sí lo voto. Pues está claro que es el poder de los medios de comunicación, que es el poder que antes tenía el cine en muchos aspectos, ahora lo tiene los medios de comunicación, porque no tienen censura. Ahora mismo los medios de comunicación no tienen censura. Tú lanzas una fake news y bueno, desde que se lanza hasta que alguien dice, oye, que esto es mentira, y tú te enteras de que eso es mentira, pasan muchos días y ya te has creado una posición. Las películas antes estaban bastante censuraditas, o sea, bastante ajustadas. Había cosas que no se podían mostrar y todo eso pues estaba dentro de un cerco, por eso no se iban muy allá. Pero hoy en día los medios de comunicación tienen un poder aleccionador increíble que sobrepasa muchísimo el de los mismos, el de las mismas películas, no cine, claro. Pues, Oye, volviendo un poco a todo lo que estaba hablando del cine pedagógico, creo que a raíz de todo lo que hemos hablado, es importantísimo que todo el mundo pueda ver películas de muchos países diferentes, o sea, no solamente ver las películas, digamos, las más cercanas a nosotros, sino de otras culturas, porque se aprende muchísimo. Y además también es muy importante que la gente pueda ver películas desde las más antiguas hasta las más modernas, también por lo que decía Bas, porque la historia se va escribiendo a partir un poco de que en cada década tiene una concepción del mundo completamente diferente y que queda reflejado en el cine, ¿no? En esa línea, Josep, creo que Ágora es una recomendación también que hay que hacer por la reconstrucción, por el valor que tiene de reconstruir la vida de las filósofas griegas. Y cómo en aquel momento pues también había mujeres filósofas que estuvieron en la academia y que hicieron una aportación relevante a la filosofía, pero que fueron marginadas luego cuando se cuenta la gran historia del pensamiento, ¿no? Ese es otro de los motivos del cine pedagógico, ¿no? Rescatar aquellas figuras olvidadas del pensamiento, del ámbito del pensamiento, y que por razones diversas de selección cultural, etcétera, que sería largo de explicar, lo cierto es que han quedado totalmente marginadas. Cuando la historia real, la historia que se puede obtener y que se puede documentar, cuenta que existieron y que tuvieron una importancia muy relevante en la misma sociedad griega, ¿no? De ahí la importancia de contemplar el cine desde distintas épocas y en distintos momentos, porque realmente nos están enseñando la vida desde otra perspectiva distinta, ¿no? Yo vuelvo al principio y vuelvo a la película del maestro,
porque es muy interesante, y aparte de eso, los apuntes de tanto de Josep Bani como de Javier son interesantísimos. Primeramente, la influencia del cine como un hecho sociológico, pero contundente en la sociedad en que estamos, ¿no? Cómo se dirige a la gente, cómo se incita a la gente a consumir, etcétera, etcétera. Pero a veces surge lo que se llama el pensamiento crítico, en el sentido de que tú recibes un determinado mensaje y si te quedas ahí te puede confundir. Entonces aparece el pensamiento crítico, que es lo que me ha pasado a mí cuando me he interesado por esta película, ¿no? He dicho, bueno, ¿quién dirige esta película? Patricia Fong. ¿Quién es Patricia Fong? Da la casualidad que ella viene del cortometraje y ha hecho cortometrajes diferentes. En cierta forma, lo que nosotros hemos pregonado durante todos estos años, el cortometraje sirve para experimentar sobre el cine, para que sea cortometrajes de autor independiente, no copiar de la copia de este y del otro. Esto es interesantísimo. Incluso luego dice, ¿quién es Patricia Fong? Pues mira, yo he vuelto a ver algunos capítulos de Pulsera Roja, y en cierta manera yo he dicho, bueno, interesantísimo. Y luego cuando ya la he visto directora de esta película, dice, sí señor, un compromiso buenísimo, con un determinado hecho social, como es lógicamente la recuperación de la gente que todavía no se sabe dónde está, y las historias de estos maestros invisibilizadas, que la gente quizás ahora no le interesa, pero que en cierta forma formó parte de la historia educativa en España. Vamos entrando ya en los últimos minutos ya de esta tertulia. Javier, a todo lo que hemos añadido y lo que han puesto los compañeros aquí, ¿tienes algo más que añadir? Solamente una añadido a lo que ha dicho Abel. Esta película se acompaña de una guía didáctica con una serie de textos escritos por diferentes autores y autoras en torno a la figura del maestro Antonio Benaigues y a la figura de una pedagogía que se practicó en la República Española con una influencia muy importante de Freinet, de las pedagogías de Freinet. Hay una guía didáctica que acompaña la película y con la que se quiere también incentivar pues esa reflexión de la que hablaba Abel. Pues en la ronda final, Josep, por tu parte, ¿algo más, Josep, para terminar? Bueno, ahora que estaba hablando de este tipo de educación de la parte de la República y con influencias europeas por parte de Freinet y todo esto, pues bueno, yo tengo mi experiencia particular en la Escuela del Mar, que era una escuela sui generis que perduró después de la Guerra Civil en Barcelona y en la cual me eduqué. Y entonces viví un poco sin saberlo, ya que aquello era, digamos, lo que quedaba todavía de aquellas escuelas de la República, ¿no? Que enseñaban no a aprender matemáticas, sino a que sí lo aprendíamos, sino también a ser ciudadano, ¿no? O sea que la importancia que puede tener, porque curiosamente pues lo viví sin ser consciente de ello, sí he tenido que ser consciente pues después, cuando se ha contrastado con cómo era la educación después de la posguerra en España, ¿no? Pues Barney. Sí. No, yo te digo, me parece que es un tema muy interesante a todos los sí, niveles. bueno, nos hemos dejado una cosa, que es el tema de cómo a través digamos, del cine también se educan los propios alumnos haciendo películas en los institutos. Sí, un sí. tema que también hemos hablado y que podemos continuar el próximo día. Sí, es que muchas veces tú, por ejemplo, te puedes poner a valorar el hecho de cómo una persona tiene muchísimas cosas guardadas dentro de sí mismo y cómo el hecho de decir, voy a decidirme a contar esto que tengo dentro, cambia completamente la persona. O sea, lo cambia completamente. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo pues chicos que, por ejemplo, están estudiando en el instituto, no tienen nada claro, lo que sea, y pues yo les he dado alguna charla o lo que sea, y han decidido, pues, oye, pues me voy a dedicar a contar historias, porque es lo que me pide el cuerpo. O sea, me siento bien, no sabía que
que expresándome de esta manera, pues me va a sentir también, y hay cosas que necesito expresar, y sobre todo para educarme y aprender yo también un montón de cosas. Y en los rodajes, ya solamente ya en el rodaje, a la hora de aprender a trabajar en equipo, de trabajar con personas que sienten lo mismo que tú y tienen la misma pasión que tú, como por ejemplo el tema de, oye, pues mira, aquí manda uno, el otro manda, el otro tiene que hacerle caso, el otro seguirlo y tal. Todo ese tipo de trabajo en equipo es súper importante, y tiene que ser, pues eso, tienes que adaptarte a eso y aprenderlo para poder rodar. Ya me quedo sin tan tiempo. Importante es rodar y sobre todo querer rodar y hacer cine también es súper importante. Pues un tema interesantísimo, pero ya no tengo tiempo para más, así que tenemos que dejarlo en el día de hoy. Como siempre, yo soy el malo en cortar todo, pero bueno, ya habrá una segunda oportunidad y más programas, por supuesto, dentro de una semanita aquí en esta tertulia del cine. Josep Vilageliu, director de cine, gracias, hasta la próxima semana. Gracias. Muy bien, un abrazo a todos. Gracias, Barney Ramos, hasta la próxima también. Muchísimas gracias, José Manuel. Yo, a ver, una cosita rápida, me gustaría, no sé, quien nos oiga, quien nos escucha, pues que nos proponga temas también, oye, en plan de, oye, ¿por qué no hablan de esta cosa? Porque, oye, me gustaría que hablasen de este tipo de temas y tal. Perfecto. Y aquí hablamos de lo que sea, siempre que tenga que ver con el cine, incluso tampoco, pues hablamos de lo que sea, pero si ya la gente incluso nos propone temas, pues nosotros encantadísimos, ¿no? Pues nada, gracias Abel Hernández, hasta la próxima. Venga, abrazo para todos. Gracias Javier Marrero, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Y aquí dejamos la tertulia del cine y seguimos en Magazine Norte.